Bueno, y arrancamos el programa con el primer invitado que antes les comentaba. Él es Octavio Rodríguez, es doctor en biología, historiador, cronista de Arafo, de Weimar y bueno, no, de Candelaria, creo que es de Candelaria, ahora se lo voy a preguntar. Y es que, bueno, esta semana se va a desarrollar un homenaje, ¿no? Se va a hacer a un busto justamente en el Ayuntamiento de Fania a un personaje ilustre, al diputado Emiliano Díaz Castro. Y en ese, después de la inauguración del busto, pues va a hablar precisamente Octavio acerca de ese libro que él ha escrito sobre la figura de Emiliano, del diputado. Octavio, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Aquí, bueno, siempre escribiendo y preparando cositas. Uno la jubilación la tiene entretenida, pues. Qué suerte tienes de escribir, preparando ¿no? libros, artículos, de conferencias, Sí, bueno, sí. programas de radio. Mira, pero qué suerte tienes de escribir, ¿a que sí? Hombre, es lo que he hecho siempre, lo único que antiguamente lo compatibilizaba con mi labor docente, ahora ya me jubilé de esa actividad. Estoy centrado exclusivamente en la investigación histórica, en publicar y en dar a conocer pues toda la información que he ido acumulando durante muchísimos años. Claro. Mira, Octavio, estaba comentando yo que eres cronista no, de Arafo, no, de Weimar y de Candelaria, ¿no? Sí, de Wilmer y Candelaria de Arafo soy hijo activo, pero cronista ya hay un cronista, un buen compañero que trabaja allí, que es de Fariña. Bueno, también de alguna manera haces de cronista de otros municipios como el de Fania, que bastante ha trabajado, ¿no? Bueno, sí, ya desde hace muchos años, desde que organizamos el bicentenario del municipio y de la parroquia, pero yo con Fania he colaborado toda la vida, porque bueno, un pueblo del que tengo ciertas raíces y además es colindante con mi pueblo natal. Y tengo mucha información de Fania. Por tanto, Totalmente. cuando me piden colaboración, pues ahí le echo una mano siempre. Claro. Tú eres de los que dice que el Barranco de Erque une ambos lugares, ¿no? Lo he dicho siempre. Total. Octavio, háblanos de Emiliano Díaz Castro. Cuéntanos. Hombre, un personaje importante. Para mí, hasta mitad del siglo XX, fue el personaje más ilustre nacido en Fania, sin ninguna duda. Un personaje que, desgraciadamente, murió en el 81, pues ya ha pasado casi medio siglo, y la gente lo ha olvidado. O sea, ya las generaciones actuales prácticamente no saben quién es Emiliano Díaz Castro. Ven una calle en Fania que lleva este nombre, pero no tienen ni idea. Y yo lo que he intentado con esto, yo hace 50 años que estoy investigando la historia del sureste de la isla, y siempre me tropecé con este personaje, y dije, pues algún día tengo que darle con tiempo un estudio profundo a este hombre. Publiqué un artículo en el periódico hace ya pues, más de 30 años, pero quería sacar un libro, y mira, y ahora con este proyecto precisamente de la memoria histórica, un proyecto que solicitó el ayuntamiento y que fue subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de los proyectos de memoria histórica, pues afortunadamente pues se ha podido hacer realidad. Y yo les propuse que no solo fuera un libro, sino una conferencia, una mesa redonda y un busto para perpetuar la memoria pues, de este hombre ilustre para las futuras generaciones. Entonces, esto ¿Qué más se ha trabajado, no, todavía, qué más se ha trabajado en la memoria histórica? Igual estamos recibiendo ahora el resultado de esa suma, ¿no? Sí, no, sí, lo estamos viviendo pues, políticamente con claridad, ¿no? Que no se ignoró lo que pasó hace ya más de medio siglo y bueno, pues estamos ahora pues sufriendo esas consecuencias. Y yo llevo años trabajando en este tema. ¿Por qué, Octavio, ya que fuiste docente, aunque no en esa área precisamente, pero bueno, ha estado vinculado al tema, ¿por qué crees tú que nunca se llegó a hablar de ese tema? Siempre era como un tabú, no se hablaba, no se le daba importancia y claro. Sí, no, en la transición se optó por intentar un poco consensuar y echar un poco de tierra para poder hacer una transición pacífica, porque si no hubiese sido un corte violento, ¿no? Pero había un ejemplo intransigente que no va a estar de acuerdo con una transición si no fuera pacífica, si no se hubiese decidido pues renunciar a reivindicar algunas cosas, ¿no? Pero el problema es que ya ha pasado tiempo suficiente para que eso que fue transición pacífica, pues se convierta en rescatar lo que sucedió y subsanar heridas. Porque el problema es que hay mucha gente que ha sufrido heridas. Hubo una parte que estuvo siempre disfrutando del apoyo del gobierno, se lo honró a los muertos del bando ganador, pero a los del bando perdedor se les amargó, se les incautaron los bienes, se les enterró donde quiera, algunos en cunetas, pero a esa gente no se le ha reivindicado, y yo creo que ya va siendo hora de que se reivindique el sufrimiento de casi la mitad de este país.
fue mitad contra mitad, y medio país sufrió mucho, y a esa gente no se le ha solucionado las heridas, no se le ha compensado por el dolor, ni siquiera se le ha permitido a muchos rescatar los huesos de sus antepasados para enterrarlos con dignidad y rendirles culto anual, ¿no? Por lo menos por el Día de los Difuntos. Sí. No, total. Entonces, por eso yo este es el sexto libro relacionado con la memoria histórica que publico yo en los últimos años. 3 de historia, uno sobre Candelaria, otro de Fania, otro de Weimar, con la historia de la Segunda República, cómo fue la Segunda República en esos pueblos, una época interesantísima desde el punto de vista de ebullición sociocultural, política, sindical, deportiva, musical, de todo tipo. Se fue una ebullición total que la gente la ignora por completo porque se echó una cortina de humo sobre esta etapa y se parecía que todos eran unos rojos horrorosos, y en la República había gente de derecha, de izquierda, de todas las ideologías, y una época de enorme interés en los pueblos porque donde no había nada, de una escasa cultura, salieron casinos por todos lados, salieron agrupaciones políticas sindicales, salieron equipos deportivos, agrupaciones musicales. Es una época impresionante. Por eso le he dedicado esa trilogía de Candelaria, Fania, Weimar, que el último de Weimar lo presentamos hace 2 semanas, y también he publicado 3 libros de biografías de personajes que sufrieron la represión de la República, de la republicana, sufrieron la represión de la guerra, ¿no? Uno de ellos fue Miguel Campos Delgado, un guimarero que lo reprimieron por ser sindical, por ser de la UGT exclusivamente. Lo metieron en la cárcel, se escapó en África, lo mandaron al campo de concentración de África, allí se escapó y estuvo en el ejército francés, después pasó en el norte de África, en la Legión Francesa, luego pasó al ejército francés regular y estuvo con la 9, era un líder de la 9, llegó a ser subteniente del ejército francés. La famosa 9, La famosa 9, y fue de los que entró liberando París al frente de su coche blindado, ¿no? Es un personaje interesantísimo. Un día te voy a llamar, Octavio, y vamos a tratar el tema para que nos hable, porque me parece una figura muy interesante la de Miguel. Pero hoy vamos a centrarnos en lo de ¿por qué crees tú que es tan importante en aquel momento el papel que desarrolló Emiliano Díaz Castro? Que yo me acuerdo de pequeño siempre se decía, yo no sé si era verdad, que él bajaba se hizo abogado, pero que iba estudiando los apuntes, incluso cuando subía al monte y bajaba para abajo con las bestias cargadas y él estudiando detrás y todo eso. Bueno, me faltan los otros dos que te iba a decir, José Galán Hernández, otro que murió, lo mataron en la guerra, y el tercer libro que es el de Emiliano. Emiliano es un personaje que se hizo a sí mismo, era de padres agricultores, la madre también tenía una venta, el padre era arriero, tenía un burro y subía mercancías de la costa de los Roques al Pol, y él pues se inició en la agricultura. Él era un agricultor, tuvo toda su infancia, adolescencia y juventud trabajando en la agricultura, y empezó a estudiar por su cuenta. Hizo bachiller como alumno libre, hizo después la carrera de Derecho como alumno libre, estudiando, como tú dices, mientras cuidaba a las cabras o mientras subía montado en un burro a trabajar en el campo y volvía cargado. Entonces, y por la noche con una vela, con un quinqué. Pero un personaje es impresionante, esas dos cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Tú te imaginas con el burro cargado, estudiando encima, ¿sabes? O por la noche con una vela? Fue una persona que yo lo admiro porque además hizo en 7 años bachiller y la carrera universitaria en 7 años, es decir, que el normal era 11 y él lo hizo en 7 años. Y a pesar de eso, pues tuvo que interrumpir la carrera porque tuvo que ir a la guerra, a hacer el servicio militar, y lo movilizaron y lo mandaron a la guerra de África, a la guerra subida de Marruecos, ¿no? Y él estuvo ahí en esa guerra, aunque él disparaba, que lo mandaba disparaba al aire porque él no era pacifista total, ¿no? Y luego ya de regreso de la guerra... Qué detalle, Octavio. O sea que él estaba en la guerra, disparaba, pero disparaba al aire. Sí, siempre lo dijo, que nunca disparó a personas, sino lo obligaba a disparar, disparaba, pero no a personas. Sí. Bueno, qué detalle. Y él, y siempre lo que escribía era siempre el pacifismo, la crítica a los ejércitos y a las guerras. Este hombre, ten en cuenta que con 17 años se afilió al Partido Socialista, fue el primer afiliado de Fania y de los pueblos alrededor. No había ningún afiliado al Partido Socialista, ni en Fania, ni en el Cogonal, ni en Arico, porque se creó la agrupación de Santa Cruz, que la agrupación socialista tinerfeña, y él, cuando estaba empezando a hallar, se iba a examinar a Santa Cruz, pues se ilusionó y se metió en el partido. Lo aceptaron con 17 años y empezó a publicar en la prensa. En el año 18, con esa misma edad, empezó a publicar en El Socialista y en el periódico El Progreso artículos, yo le he recopilado en el libro que vamos a presentar,
hay 64 artículos de él, donde él pues, hablaba tanto de la defensa de los pueblos del sur, sobre todo de Fania, pero de los pueblos alrededor también, criticando el caciquismo que imperaba en sus pueblos y que hacían que no progresaran, y también hablando de la ideología socialista, de la importancia de la república, de la revolución social pacífica. Con 17 años, esto es realmente admirable. Y después ya, todavía sin acabar la carrera de Derecho, porque este hombre ejerció varios cargos en Fania, fue al secretario interino del ayuntamiento, al maestro interino también de la escuela pública de Fania, fue presidente de varias galerías, fue presidente fundador del Casino de Fania, de la Sociedad Cultural 1 de Febrero, que es un hombre que tuvo ya una repercusión, a pesar de que era un tío solitario, dice, yo era un bicho raro, era el único socialista. Pero con esa mentalidad, Octavio, tú perdona, con esa mentalidad que él tenía, con 17 años ya publicando las ideas que él tenía, lógicamente se tendría que diferenciar un poco del resto que estaba a otro nivel, ¿no? O sea, no tenía esas mismas oportunidades, digamos, ¿no? Era un intelectual muy por encima de la media del pueblo en aquella época. Todavía en esa época había un alto porcentaje de analfabetismo en los pueblos, ¿no? Y este hombre, pues con esa cultura y con esa gana, por eso él movilizaba a la gente para crear comunidades de agua, lo movilizaba para crear un casino, es decir, era el movilizador del pueblo. Y por eso lo tenían los Eriza, los grandes caciques de siempre, que incluso en un artículo que él escribió con la famosa epidemia de gripe española del año 19, que mal llamada gripe española, pero bueno, en esa epidemia él criticó que intentó Fania, por ese poder caciquil no había hecho nada para evitar los contagios, entonces, pues bueno, cogió firmas incluso para defender que el ayuntamiento se mojara, ¿no? Y luego, bueno, lo insultaron, lo amenazaron y le dieron una paliza. ¿Sí? Un faniero, que no digo el nombre, pues le dio una paliza por haberse atrevido a criticar al ayuntamiento públicamente en la prensa, ¿no? Por tanto, desde la juventud estuvo ya metido en ese mundo. Luego ya se fue a Santa Cruz. En el año 31, cuando empezó la República, se puso su bufete en Santa Cruz de Tenerife y además hizo oposiciones y sacó una plaza de funcionario del Estado. Él era el secretario de los comités paritarios, que luego se llamaron jurados mixtos, y luego hoy es magistratura del trabajo. Una plaza en propiedad de funcionario del Estado, ¿no? De prestigio, porque era que resolvía todos los temas de pleitos entre trabajadores y empresarios y demás. Y además de eso, pues el bufete defendía sobre todo al mundo más desfavorecido, ¿no? A los trabajadores e incluso a las prostitutas, es decir, a toda la gente marginada de Santa Cruz, pues muchas veces ni cobraba por su trabajo, ¿no? Y trabajó muchísimo como abogado y como funcionario. Y luego, al mismo tiempo, pues empezó su actividad política, es decir, él había sido casi fundador, porque la agrupación socialista se fundó unos 6 meses antes de él ingresar en el Partido Socialista de Santa Cruz, ¿no? Pero ese partido se disolvió con la dictadura de Primo de Rivera. En el año 23-24, Primo de Rivera disolvió todo el partido político, se llamaba más que Unión Patriótica, partido único, ¿no? Y entonces, ya cuando entró la República, él pues promovió, junto con otros 2 compañeros, la reorganización de la agrupación socialista tinerfeña de Santa Cruz. Y él fue el primer secretario de esa agrupación socialista, y luego, un par de años después, lo nombraron presidente de la agrupación socialista de Santa Cruz. Y luego también se creó una federación provincial, primero insular y luego provincial, de agrupaciones socialistas, y él fue el secretario general de toda esa federación socialista de la provincia. Y simultáneamente, o sea, pues ya tuvo cargos importantes. Y cuando él era masón, ¿no? Llegó a estar en la masonería. Él empezó en masón en Santa Cruz, y llegó al grado 3, maestro con varios cargos, ostentó varios cargos en la logia Añaza 270, y después ya siguió en México, ya en el exilio, alcanzó lo máximo, luego sí que lo cuento, ¿no? ¿Y cómo se presenta él cuando se hace diputado? No, le empezó ya como que estaba afiliado y que era secretario general de la agrupación, luego fue presidente de la agrupación de Santa Cruz, pues le invitaban a todos los mítines, a dar conferencias políticas sobre el socialismo, y se dio a conocer. Pero además, una de las cosas que más le dio a conocer es que lo implicaron en los sucesos de Hermigua, sucesos en los que durante una huelga general pues murieron, se enfrentaron, y murieron 2 guardias civiles, otros heridos, murió un obrero y otros más heridos. Entonces a él lo acusaron de que había instigado en un mítin que dio en Hermigua, había instigado a los trabajadores para hacer acciones violentas. Eso fue mentira, evidentemente, pero le tenía unas verisas a la Guardia Civil en Santa Cruz por su labor, y le tenía verisas a los de Acción Popular Agraria del Migua, cuando dio los mítines, pues le movilizó a los trabajadores contra los empresarios que abusaban de ellos,
y entonces lo denunciaron diciendo que había instigado ese movimiento. Lo detuvieron y lo metieron en la cárcel, estuvo 1 mes y medio en la cárcel, hasta que se demostró que todo fue un movimiento político de la totalmente de la derecha. inocente. No había tenido Inocente. Fue un movimiento político, una denuncia de un líder falangista junto con otro de la Acción Popular Agraria, la derecha de aquella época. Y entonces, claro, cuando eso se demostró, lo sacaron de la cárcel libre de todo por falta de pruebas, ¿no? Y ahí pues ya todavía se dio a conocer más, y entonces dijeron, bueno, este hombre que con este aureola y con su capacidad oratoria, pues fíjense que lo llamaban el orador poeta en los mítines. Bueno. Lo presentaron en las elecciones del 33 y no salió elegido, pero tuvo un resultado bastante digno. Lo único que en aquel momento pues, no se pusieron de acuerdo las izquierdas, las izquierdas sí formaron un bloque de izquierdas, pero no hubo un apoyo de los sindicatos, y al final pues los diputados que salieron eran todos de ellas en aquel momento. Pero él siguió sus campañas y siguió participando en la vida social y política de la isla, participó en movimientos sindicales, él era de los GT, por la rama de abogados, y al final en el 36 lo volvieron a presentar, en este caso por el Frente Popular de Izquierda, y quedó el tercero de la provincia, ¿no? En número de votos, de toda la provincia. Y por supuesto salió elegido diputado, y bueno, le hicieron en aquel momento homenaje en el Colegio de Abogados, le hizo homenaje a España, en el Casino Fánia. O sea, él se lo había currado desde abajo abajo. Él empezó todo, es decir, empezó de cero, es decir, él se hizo a sí mismo desde el cero, desde ser un simple agricultor casi analfabeto, pues llegó eso a ser una persona de máximo prestigio provincial, porque él se presentó a las elecciones por la provincia, y salió el tercero de toda la provincia, salió en la Hierro fue el más votado, en la Gomera fue el segundo, es decir, tuvo una representación importante. Y de eso, y en el Parlamento de Madrid, pues, tuvo una intervención que fue destacada por la prensa defendiendo los intereses de Canarias, incluso promoviendo que Canarias debe tener una autonomía mucho mayor. Pero pues vino el golpe de Estado y prácticamente todo se vino abajo, ¿no? Él se exilió, es que el tiempo avanza y quiero llegar a este punto. Él se exilia en México, ¿no? Siempre se dijo que el 23F falleció una persona a consecuencia. ¿Eso es verdad? Es decir, que él estaba cuando se enteró del tema del 23F. ¿Cómo fue? Él, como te dije, durante la guerra tuvo muchísimos cargos en la Armenia. Él se mantuvo fiel, no salió de España durante toda la guerra. Los 3 años estuvo en la zona republicana, con cargos en el gobierno de distinto tipo. Promovió incluso un batallón de Canarias, él fue presidente del movimiento de la Junta Antifascista de Canarias, un personaje relevante, participó en todas las reuniones de las Cortes en Madrid, luego en Valencia, luego en Barcelona, y la última que se celebró en Figueras, ya cuando prácticamente la guerra estaba perdida, y de ahí saltó a Francia con la mujer. Él se había casado en Santa Cruz con una maestra de Lanzarote, con inspectora de enseñanza primaria, y en Francia pues tuvo que sobrevivir durante 3 años. Estuvo primero en un campo de concentración, luego en un pueblo, criando caracoles y vendiendo y cultivando hortalizas. No había otra opción de vivir en aquel momento. A él, por supuesto, no pudo ejercer nunca más de abogado, porque mientras durante la guerra, como Canarias ya era zona del bando nacional, le incautaron todos los bienes, le inhabilitaron para ejercer como funcionario público, lo inhabilitaron como abogado, como masón pues lo condenaron como masón y como político. Entonces en Francia pues estuvo allí sobreviviendo 3 años hasta que cuando ya la invasión de los nazis pues se fue a México. Y al resto cuéntame eso, que no hemos quedado ya sin tiempo, Octavio. Esa anécdota o de ese cuando él se entera del 23F y acá finalizamos. Pero bueno, un segundo te digo que él en México trabajó en todo hasta fundar una librería, estuvo visitador médico de gente de venta, se casó allí por segunda vez, se le murió la mujer, se casó y tuvo 2 hijas ya bastante mayor. Allí tuvo cargo en las Cortes, en el exilio, fue secretario de la mayoría socialista en el exilio. Y pudo venir en 4 ocasiones ya en las 2 con Franco vivo, pero ya en los últimos momentos. En el 69 vino la primera vez, luego vino el 73, 76, 79, y en esa visita pues él fue acogido por los compañeros del antiguo socialista, incluso gente de derecha que dio dinero para que pudiera venir en esos viajes. Y en la última visita, pues el Ayuntamiento de Fania acordó poner el nombre a una calle, y él se compró un piso en Santa Cruz en el último viaje que hizo en el 79 con la ilusión de venirse a morir, quería venirse a morir a Tenerife. Pero lo cogió el 23F en la televisión, viendo el golpe de Estado de Tejero
en el Parlamento y volvió a revivir todo lo que sufrió del golpe de Estado de la guerra, y no pudo soportar volver, cuando ya tenía decidido volver acá porque había democracia en España y establecerse en Tenerife, volver otra vez a un golpe de Estado y reviviendo todo, le dio un infarto fulminante y murió sentado en el sillón de su casa. La prensa lo consideró la única víctima del 23F de este país. Claro. Octavio, oye, nada, ya nos hemos quedado así, ya me he pasado el tiempo. Mira, te voy a llamar otro día si te parece y hablamos de la figura de Miguel y de esa historia de tanta gente que hay que sacar y que la gente conozca la historia que ha tenido. Sí, no sé. Y de José Galán, que publiqué el libro hace poco sobre su vida también y su labor poética. Fue un Cuenta con ello, que yo te voy llamando y lo vamos sacando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues gracias por darnos una pincelada, aunque sea poquito tiempo, acerca de Emiliano Díaz Castro. Ese hombre, como tú decías, que tú decías, que si en la guerra le ordenaban disparar, él disparaba al aire. Un saludo, Octavio. Pues sí, nos vemos el jueves en la inauguración del busto y en la mesa redonda. Y por cierto, exactamente, que vamos a anunciarlo, que es el día 12 de febrero a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Fasnia. Se va a inaugurar ese busto en homenaje a Emiliano Díaz Castro. Y luego estarás tú. Y presentación del libro. Exacto. Venga, Octavio, un abrazo. Chao. Igualmente, hasta luego. Adiós, chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez.